Hola, sean todos bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Maya Crochet y en esta oportunidad te traigo este lindo punto. Le voy a acercar un poquito más a cámara para que se vea bien. Este punto se llama punto arroz. Lo voy a realizar en lana. Lo voy a tejer con un ganchillo 5.5 y una lana acorde al ganchillo. Para realizar este punto vamos a emplear punto cadena, punto alto y punto bajo. Ahora sí, vamos a empezar a tejer esta muestra. Terminé de tejer mis 17 cadenas. Vamos a hacer una cadenita de más. Vamos a realizar otra. En total hice 2. Agarramos hilo y contamos 1, 2 y en la cadenita número 3 vamos a realizar un punto alto. En la cadenita que sigue vamos a realizar un punto bajo. Tenemos punto alto, punto bajo. En la cadenita que sigue vamos a realizar un punto alto. En la que sigue un punto bajo y esta es la secuencia por esta primera vuelta. Vamos a realizar un punto alto, en el siguiente punto un punto bajo, en el siguiente un punto alto, en el siguiente un punto bajo, tenemos aquí el punto bajo, sigue un punto alto y esta es la secuencia por toda la vuelta. Hacemos un punto alto, en el siguiente un punto bajo, punto alto, sigue un punto bajo, seguidamente un punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto, seguido un punto bajo y en este punto que nos queda hacemos un punto alto. Por eso realizamos cadenitas impares para que empezamos con un punto alto y terminamos con un punto alto. Ya aquí terminamos nuestra primera vuelta. Vamos a empezar la vuelta número 2. Aquí se cambia un poquito la secuencia. Vamos a subir una cadena y nos fijamos que en esta vuelta terminamos con un punto alto. Bueno, como tenemos que hacer lo contrario de esta vuelta, entonces donde están los puntos altos vamos a hacer un punto bajo y donde están los puntos bajos vamos a hacer un punto alto. Te voy a mostrar. Todas las vueltas las vamos a empezar igual. Subimos una cadena. Este es un punto alto, entonces vamos a hacer un punto bajo, porque tenemos que hacer lo contrario que hicimos en la vuelta anterior. El punto que sigue es un punto bajo, entonces tenemos que hacer un punto alto. En el punto alto hacemos un punto bajo. Hicimos un punto alto, sigue un punto alto. Fíjese que los puntos altos están quedando arriba de los puntos bajos y los puntos bajos están quedando arriba de los puntos altos. Esa es la secuencia de este punto. Seguimos en el siguiente punto, vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente nos tocaría hacer un punto alto. Y esta vuelta número 2, viene siendo la secuencia que vamos a seguir de ahora en adelante. Vamos a hacer
un punto alto, un punto bajo, dependiendo cómo terminemos la vuelta anterior. Si la vuelta anterior terminamos con un punto alto, la siguiente vuelta la vamos a empezar con un punto bajo. Y luego seguimos la secuencia de punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Y tomando en cuenta que los puntos altos que vamos a hacer tienen que estar arriba de los puntos bajos y los puntos bajos que vamos a realizar tienen que estar por arriba de los puntos altos. O sea, nos tiene que quedar esa secuencia. Voy a seguir con esta vuelta. Hicimos un punto alto, nos tocaría hacer punto bajo y queda perfecto porque aquí abajo tenemos un punto alto. Entonces, arriba sabemos que nos tienen que quedar un punto bajo. Seguimos con un punto alto, un punto bajo, y este punto es muy fácil porque solamente consiste en hacer puntos altos y puntos bajos intercalados. Un punto alto, un punto bajo, un punto alto, un punto bajo, un punto alto y terminamos con un punto bajo igual como comenzamos. Aquí nos tocaría un punto bajo. Y aquí terminamos la vuelta número 2, que es la vuelta que se va a repetir de ahora en adelante para hacer este punto. Por eso se llama arroz. ¿Viste cómo queda acá el punto? Quedan puntos más pequeños, un punto más largo. El punto es demasiado fácil, bueno para principiantes. A la vez este punto es bastante tupidito. Les voy a mostrar aquí la muestra que le hice, que es bastante tupidito, queda por los dos lados iguales, o sea que es un punto reversible. Voy a empezar otra vuelta para mostrarle. Siempre subimos una cadenita, giramos y ¿con qué punto vamos a empezar? Con un punto alto. ¿Por qué? Porque en la vuelta anterior terminamos con un punto bajo, entonces para empezar esta vuelta vamos a empezar con puntos altos. Entonces hacemos nuestro primer punto alto, seguidamente de un punto bajo, nuevamente un punto alto, un punto bajo, un punto alto. Ve que este punto alto lo estoy haciendo arriba de un punto bajo. Esa es la secuencia que tenemos que fijarnos haciendo bien el punto. Aquí está un punto alto, entonces hacemos un punto bajo, seguidamente un punto alto, terminar esta vuelta y regreso para mostrarle esta tercera vuelta ya terminada. Número 3 es un punto muy fácil, muy rápido para realizarlo. Siguiendo la secuencia de esta vuelta número 2, solamente tenemos que fijarnos que al comenzar la otra vuelta tenemos que empezar con el punto contrario al que terminamos. Si terminamos con punto alto, bueno, la próxima vuelta tenemos que empezar con punto bajo. Eso es para que queden intercalados los puntos altos y los puntos bajos. Voy a adelantar unas vueltas más para hacerlo un poquito más ancho. Aquí les muestro, ya hice unas cuantas vueltas más. Mire qué bonito se ve el punto. Quise hacer este corto tutorial porque el siguiente proyecto que vamos a realizar vamos a emplear este punto arroz. Los dejo con las imágenes. Muchas gracias por vernos y los espero en el próximo tutorial. Chao, chao.